Vamos de inmediato con el antropólogo Carlos Eduardo Aramburu, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Y aquí, digamos, hay varias instancias en las explicaciones que hay que dar. Una, que es la práctica respecto a que la cuarentena se tiene que dar porque los números están inmanejables y están corriendo a una rapidez que nuestro sistema no puede responder, eso está claro. Pero por otro lado, hay una reacción de la gente, de la ciudadanía, que agarra esta segunda ola cansada, conociendo un poco más del bicho, pero cansada. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Hola, Mónica, buenos días. Primero saludo a Fernando, querido amigo de toda la vida. No me revelo tu edad, que parecía la mía por razones obvias, pero que tenga tu mismo cumpleaños. Bueno, primero, Mónica, mi facultad es la de Ciencias Sociales, no de Ciencias Políticas. Políticas es parte de... Ciencias Sociales, sí. De muy bien, cosas. Gracias. Primero, no quiero dar malas noticias, pero digamos, la primera ola duró 23 semanas. Es muy probable que esta segunda ola, que tendrá un poco más de virulencia, dure algo parecido. Entonces, empecémonos a acostumbrarnos a pensar con la verdad y a mirar por lo menos el mediano y el largo plazo, ¿verdad? Entonces, no es una cosa de cuarentena de 15 días, es muy probable, lo más seguro, que eso se prolongue, y eso es lo primero que tiene que quedar claro, porque la confianza nace de la verdad. Entonces es muy importante no mecer a la gente, como se dice en criollo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, creo que hay una estrategia de comunicación bastante fallida. A veces hay más dudas que en realidad necesitamos tener un vocero muy claro, con credibilidad, sistemáticamente, y una línea dedicada para que la gente pueda hacer consultas. Lo tercero es que siempre es más fácil ser general después de la guerra, ¿verdad? O sea, sí, hay una serie de cosas que se están criticando, no digo que no sean criticables, pero creo que no queda otra alternativa, Mónica, como usted ha dicho, que la cuarentena. Permítame pasar al tema social. Una aproximación que creo que ha estado ausente tiene que ver con dos ejes, el eje comunitario y el eje responsabilidad individual. El eje comunitario se refiere a que se podría, y además ya el dato se tiene, mapear no solamente provincias, esa es una entidad demasiado amplia, sino distritos y barrios con mayor incidencia, y ver qué tipo de institución tiene mayor presencia ahí. Puede ser iglesias, clubes de madres, sí. O sea, movilizar el tejido social, que en el Perú es muy denso, especialmente en zonas rurales con comunidades campesinas y nativas. Pero se intentó, ¿no? Pero partícipe de esto. Claro, pero se intentó en algún momento, se ha insistido en esta articulación, pero lo que no entendemos todavía, aparte de la complejidad misma per se, claro, ¿por qué no se ha logrado, no? Se ha logrado porque creo que no hay una instancia, y yo creo que debe ser el CIAS, que para la gente que nos escucha es el Comité Interministerial de Asuntos Sociales, que funciona tarde, mal y nunca, para poder coordinar pero convocar las iglesias peruanas, tanto no solo la católica, la evangélica, tiene gran presencia. Sí. Hay una serie de redes, incluso las redes comerciales de distribución de Coca-Cola, por ejemplo, por decirle algo, ¿no? Entonces yo creo que hay que movilizar empezando por los distritos. Si se quiere hacer todo al mismo tiempo, no va a ser posible, pero los distritos de mayor afectación. Segundo, hay que dar una cierta tranquilidad económica a la población, porque la gente está desesperada y dice, es una alternativa falsa pero real, prefiero morirme de COVID, que es menos probable que morirme de hambre, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, a pesar de que la norma lo prevé, no está claro, por ejemplo, si un cafetero, un experto en cómputo, sí, puede salir a trabajar. Todo el tema de servicios, que es un tercio de la PEA, y ahí está la gente más pobre, debe tener cierta flexibilidad. Otro tema comunitario que suena un poco raro, pero que en mi barrio ha funcionado bastante bien, son los mercados de fin de semana descentralizados por barrios, para no tener que ir a los mercados que son los focos de contaminación. Entonces, los fines de semana, en ese sentido, yo creo que la cuarentena tan corta es contraproducente, porque si uno amplía las horas de servicio de lo básico, farmacias, bancos, centros de abastecimiento, a 12 horas diarias, entonces la probabilidad estadística de aglomeración es menor. Claro. Entonces hay que tener una cuarentena diferenciada desde el punto de vista del horario, ¿verdad? Entonces hay una serie de medidas finas, creo yo, que hay que empezar a trabajar, pero yo creo que debería anunciarse un bono universal, pero mejor manejado, y voy a ir a los detalles, pero con lo que se llama focalización inversa. O sea, lo que hace el gobierno es determinar quién no lo recibe y todo el resto lo recibe. Es un gasto necesario para que la cuarentena realmente funcione. Y lo otro que podría hacerse es que tienen prioridad en términos de tiempo para recibir el bono las personas que están bancarizadas, para favorecer el tema de bancarización, porque todos hemos visto las colas, ustedes en el programa lo han pasado varias veces, miles de personas haciendo colas frente a un banco que no es necesario. Entonces, sí, si se establece que la bancarización, con un buen sistema de comunicación que explique cómo se hace, que es muy sencillo abrir una cuenta bancaria, una correlación, un banco privado, para poder hacer ahí el depósito, y que la gente empiece a trabajar con los sistemas remotos de pago
que realmente han funcionado bastante bien. Son algunas sugerencias, Mónica. Sí, Carlos Eduardo Aramburu, quería preguntarle sobre dos prácticas importantes en nuestro país. Una que tiene financiamiento público permanente, que es el de los comedores populares, claro, y otra que más bien nace de la sociedad civil, que es el de las ollas comunes. ¿Cuán bien están funcionando ambas instituciones y qué se puede hacer para dinamizarlas? Porque lo que más hace falta en este periodo para muchos peruanos es comer. Así es, algo tan básico como eso, ¿verdad? Que además no es un derecho constitucional, cosa curiosa. Yo creo que ahí habría que reforzar, acuérdense que están acá las municipalidades, repito, habría que plantear, y ese dato ya lo tiene el gobierno, el MIDES lo tiene, en los distritos más pobres, reforzar la función de comedores populares y de ollas comunes para convertirlos en comedores populares, pero con un sistema de... Tú llegas con tu portola o tu container y te lo llevas, no comer en el mismo sitio. Es un problema que ha venido a menos porque realmente la pobreza extrema urbana era menos del 2% y no era necesario, pero en este momento de emergencia, coincido contigo, Fernando, eso es una parte del tejido social que hay que reactivar de forma sistemática. El tema es cómo llegamos a ello, por eso decía que eso tiene que ser con la programación comunitaria. Dos cosas: priorizar distritos de alta pobreza y extrema pobreza y ver qué instituciones en esos distritos tienen más presencia y legitimidad. Pueden ser iglesias, pueden ser club de madres, y trabajar a través de ellos para que la distribución del alimento no implique que la gente se aglomere, sino que se distribuya al comedor popular o a la olla común con cierta capacitación y supervisión, y luego se pasa al tema de reparto, pero con horario diferenciado, ¿verdad? Que es un tema también importante. Yo creo que el MIDES le corresponde hacer ese tipo de estrategia, porque, como tú dices, el riesgo de la gente más pobre es que no tenga que comer. Yo tengo una tesis muy interesante, brevemente, de comunidades andinas que están mandando alimentos a la gente de la ciudad. O sea, el tema de alimentación no es un tema rural, es un tema básicamente de sectores urbanos pobres que habría que empezar a focalizar por ese lado. Carlos, sí. Señor Aramburu, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Tocayo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hay un tema que es fundamental y al que usted se ha referido, y es el de la comunicación. Justamente cómo podemos conjugar o articular mejor este tema, ¿no? Entre el mensaje de quedarse en casa y prevenir la pandemia y la actitud de la gente que sale, ¿no? Ya sea por una cuestión de necesidad o por una cuestión de imprudencia también, como ha ocurrido mucho en estos meses. ¿Cómo puede, en ese caso, el gobierno articular un mensaje efectivo? La zanahoria y el garrote, creo yo, ¿no? Primero creo que tenemos que tener voceros calificados que canalicen la información. Hemos tenido una enorme dispersión de voceros de todo tipo, que cada uno dice, no siempre cosas opuestas, pero a veces cosas no complementarias. Entonces creo que habría que nombrar un vocero que goce de confianza. Creo que es el funcionario de la PCM como vocero oficial, que en forma periódica, si es necesario todos los días, dé un avance de lo que se está haciendo y las cosas que hay que recomendar. Lo segundo, hay que apelar a la responsabilidad individual. Yo sé que eso es difícil, pero, por ejemplo, una cosa que se ha practicado en muchas sociedades, en barrios pequeños, es que las personas que incumplen una norma, su foto sale publicada y puesta en los lugares comunes para que todos lo reconozcan. O sea, es el tema de vergüenza social y de presión social. Lo tercero que me parece fundamental, como ya decía yo, es que hay que establecer un sistema de rastreo. No hay personal de salud para hacerlo, pero un rastreo basado en la responsabilidad individual. Las personas que son detectadas por primera vez con COVID-19 tienen la obligación de avisar a la gente con que más interactúan, sea en el trabajo, sea en el deporte, sea socialmente, para que se cuiden y hacer una cuarentena desde el punto de vista focalizado. No hay recursos humanos, eso debe hacerse al principio, al rastreo personal, que ha dado excelentes resultados, con un sistema taxativo y bastante positivo. Pero yo creo que por lo menos habría que apelar a la responsabilidad individual de las familias, que aquella persona con COVID-19 que se detecta por primera vez, y eso implica aumentar las pruebas moleculares, que ahí se dio una política errática, tengan la obligación, la responsabilidad moral de avisar a sus cercanos. Ciertamente. Creo que además hay que ser más mano dura con la gente que rompe la cuarentena por razones no justificadas, ¿no? Sí, bueno, en realidad cuando uno habla también de flexibilidad frente a la necesidad que es tan grande en nuestro país, es complicado, ¿no? Porque cada uno flexibiliza sus servicios y sus trabajos a la medida que requiere o que necesita. Pero es verdad que es necesario que haya un vocero que permanentemente nos esté señalando por dónde está la orientación y el trabajo con claridad, que es algo que no se ha logrado hasta el momento. Vamos a hacer una pausa, Carlos Eduardo, para regresar con más preguntas. Volvemos. 8 de la mañana con 20 minutos, retomamos la conversación con Carlos Eduardo Aramburu, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Estamos
analizando la situación que estamos viviendo por un lado, pero la que comienza a partir del domingo, y lo que nos ha señalado Carlos Eduardo es que efectivamente todo el mundo considera que esto no va a ser de 2 semanas, aunque la primera ministra haya insistido en que van a hacer todo lo posible y depende de la respuesta ciudadana. No solo depende de la respuesta ciudadana, en realidad prácticamente imposible, teniendo en cuenta la complejidad no solo de la respuesta, sino de lo que hemos vivido en la primera ola, y parece ser que en una circunstancia como esta tenemos adicionalmente una fatiga en todo el sentido de la palabra y una desesperación económica muchísimo mayor que la que teníamos inicialmente, ¿no? ¿Cuáles son los programas sociales que deben reforzarse? Porque estos programas, digamos, si bien tienen que ver con otras miradas, otras visiones, tenemos varios programas, pero de los cuales se habla muy poco. Así es, creo que la estrategia social ha sido especialmente débil, tanto del gobierno anterior y por lo menos lo que vemos hasta ahora en el gobierno actual. Una red bien importante es la red de Jaliwarma, que llega a todos los colegios del Perú. Si llega a todos los colegios del Perú, llega a los barrios más pequeños. Entonces Jaliwarma debería hacerse una reingeniería para hacer lo que comentábamos antes con la pregunta de Fernando, ¿verdad? Sí. Que es potenciar los comedores populares y las ollas comunes que ya existen en los mismos barrios. Entonces, todo el sistema de distribución, como ya no hay clases presenciales, no tiene sentido repartir libros en escuelas porque los niños no están. Pero esa misma infraestructura podría usarse para poder apoyar, capacitándolos a la gente que está trabajando en los comedores populares y en las ollas comunes. Con una adicional, ¿verdad? Los comités de compra local escolar, que ya existen dentro de los Jaliwarma, son gente que tenía a su cargo en muchos casos la compra de alimento local. ¿Para qué? Para reactivar la economía local. En las zonas rurales o semi-rurales la producción está allí. A veces tienen problemas para sacarlo por el tema de costos y por el tema de circulación, pero eso podría utilizarse como un programa que tendría una doble función: garantizar la alimentación básica, que es la necesidad más esencial, pero además reactivar la economía local. Jaliwarma es un tema fundamental. Cunamás tenía un sistema de visita familiar y de cuidado diurno. También se ha suspendido por razones obvias de contagio, pero el personal de Cunamás es un personal que está especializado en primera infancia, que podría unirse a algo que se ha caído mucho, Mónica, que es el tema de atención primaria y la salud. El dato que yo tengo de fuente oficial es que hay un 30% de personal menos trabajando a nivel de postas y centros de salud. Eso es fundamental, porque mucha gente que muere por COVID no muere porque le da COVID, le da una infección relacionada y no tiene atención primaria preventiva. Entonces, todo el tema de salud preventiva, pese a que estamos en emergencia, tiene que reforzarse porque es una manera de evitar que los casos más graves lleguen. Y lo tercero, que he escuchado a un experto en la mañana, que es muy interesante, es que la pendiente de la curva ha sido creciente porque mucha gente tiene miedo a atenderse en el centro o en el hospital porque dice me voy a contagiar de COVID, aunque no lo tenga, ¿verdad? Entonces todo el tema de prevención, de línea dedicada de consulta, un número 800 para los casos leves de síntomas, que yo me atendí por vía telefónica por un dolor de garganta y funciona. Entonces, toda la primera línea preventiva, pese a la emergencia, me parece que es fundamental reforzarla para evitar que tengamos casos graves. Carlos Eduardo, quería preguntarle algo relativo al segundo tema que usted mencionó, que es el de la comunicación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que hayan ministros que prácticamente no hablan? Ahora bien, algunos consideran que es por las dificultades para decir la verdad en toda su crudeza. Otros, porque nos habíamos acostumbrado al régimen de Vizcarra, que daba muy frecuentemente conferencias de prensa, y finalmente hay el factor que son las elecciones, puesto que esto produce una cierta inhibición de hablar en la medida en que hay el riesgo de desbordar hacia temas políticos, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esta manifiesta falta de comunicación que causa cosas tan lamentables como que hayan compatriotas que van a los bancos para hacer colas, no para cobrar, sino para informarse? Sí, pues. Bueno, efectivamente, yo diría que el problema no es falta de comunicación, Fernando, sí lo hay a nivel oficial, sino exceso de comunicación y de baja calidad. Con la digitalización y la revolución de las redes, el problema que tenemos, y yo lo veo en la universidad con mis estudiantes, no es que te falte información de un tema, sino que tú no sabes qué calidad tiene. Hay mucho lo que se llama fake news o noticias falsas, ¿no? Hay médicos que
plantean curas milagrosas, gente que alarma, gente que... Entonces, yo creo que es muy importante tener una estrategia de comunicación única con voceros reconocidos de forma permanente, pero también lo que se llama la comunicación de ida y vuelta. Ustedes son comunicadores, lo saben mejor que yo. No solamente dar el mensaje, sino tener una manera de línea dedicada, que aprovechemos las vacaciones que hay tanta gente, sobre todo universitaria, de los campos de salud, que tiene tiempo, para poder hacer simplemente un número de 800 que la gente pueda llamar a consultar las preguntas más frecuentes, aunque sean preguntas obvias. Entonces, creo que la estrategia comunicacional, el servicio social, son dos de las áreas débiles de todo el tema de manejo de la pandemia, pero repito, es muy fácil de generar cuando pasó la guerra, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy complejo, inédito, nunca hemos tenido experiencia así, entonces hay que darle el crédito de la duda, pero al mismo tiempo con la independencia que debemos tener a través de los medios, y la democracia lo permite y lo garantiza, es criticar las cosas que podrían mejorar. Carlos, a tenor justamente de la pregunta de Fernando, ¿cómo podemos explicar o entender la conducta de muchos de los candidatos actualmente, ya sea a la presidencia o al Congreso, que emiten mensajes que van en contradicción con las propias medidas de prevención? Estamos viendo a un candidato que está convocando una marcha, a una concentración para el día sábado en la Plaza San Martín. Entonces, y además, ojo, esta gente obviamente tiene seguidores y muchos los imitan. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Carlos, eso no es un fenómeno nacional, es un fenómeno global. Miren ustedes, Trump en Estados Unidos, que el presidente se negó a usar máscara, y que ciertamente en el asalto a Capitolio, que yo recuerde, casi nadie usaba máscara, ¿verdad? Entonces, el tema es la respuesta de nuestros líderes. Una de las cosas más débiles en la sociedad peruana es el tema político, ¿verdad? La política entendida como liderazgo, como ejemplo, como fuente de innovación y de esperanza. Eso no tenemos, hay mucha gente improvisada, no hay verdaderos partidos políticos, los pocos que teníamos están en crisis, entonces yo creo que hay una crisis política que además se traduce en algo mucho más complejo y grande, que es crítica de valores. Una pregunta que le hago a mis alumnos frecuentemente es: ¿a quién admiran ustedes? Y aparte de algunos autores, actores, actrices y futbolistas, nunca se le ocurre a nadie mencionar un político. No tenemos héroes, que no tenemos a quién seguir. Y lo que la sociología te explica es que toda sociedad necesita tener referentes, modelos de roles a quienes admiramos y seguimos. Eso está faltando en nuestra clase política, que está con una mirada muy de corto plazo, que además carece de legitimidad y ciertamente tiene una conducta irresponsable. Entonces, es responsabilidad de los medios como ustedes y de la academia como nosotros denunciar ese tipo de comportamiento, no solamente por irresponsable, sino porque refleja justamente el antivalor, que es lo que nos está faltando. Yo sé que es una cosa que suena un poco etérea, pero fundamental. La gran pregunta, creo yo, en un país como Perú a mediano plazo es: ¿quién va a liderar el tema de valores y el tema de la discusión del valor de los valores? La ética, la falta, la solidaridad, la cohesión social, y sobre todo la lucha frontal contra la corrupción y la mentira. Sí, y bueno, y dentro del tema político y del tema social también, la incorporación, digamos, de este lenguaje en redes sociales tiene que ver con una demonización de los centros, el equilibrio o la razón. Si no estás aquí, estás allá. Y entonces hemos perdido la posibilidad de buscar algún tipo de consenso y de pluralismo que finalmente nos lleve a algo mejor. Ahí hay un tema también de fondo, porque claro, los gritones se les escucha siempre más, pero no quiere decir que tengan algún argumento o alguna razón, ¿no? Claro. Escuchaba ayer una charla de Pérez Reverte, el famoso novelista, que me llamó muchísimo la atención. Él dice: una cosa que ha cambiado en los últimos 10 años es que antes teníamos una derecha, digamos, que siempre existió, pero más intimidada, menos vociferante. Hoy día el radicalismo, tanto de derecha como de izquierda, yo diría el populismo que los une, es mucho más agresivo. Miren ustedes el caso de Estados Unidos, no solamente un fenómeno peruano. Entonces yo creo que la polarización de la sociedad nos hace muchísimo daño, porque desaparece el centro, desaparece lo que es consenso, desaparece lo que es la razón, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como se dice, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que aquellos que estamos trabajando más bien por una mirada más democrática, integradora y de cohesión social, rescatemos el valor del centro, rescatemos el valor de lo que es lo razonable, y que se denuncie por agresivo y por irreal las posiciones extremas, tanto de derecha como de izquierda. Creo que el tema